Audiolibro La Puerta del Dragón. Iniciación de un maestro taoísta. Capítulo 10. Trascendiendo el tiempo y el espacio. Cuando hablamos aquí de trascender el tiempo y el espacio, nos referimos a ello en un sentido determinado, el del pensamiento que trasciende el tiempo y el espacio. El método de trascendencia lo constituye el estudio de las artes culturales tradicionales de la adivinación, la fisionomía y la predicción de la fortuna. Las mencionadas artes se corresponden en su conjunto con los estudios de predicción y precognición. Lo que hoy en día se conoce como predicción, en la antigua China se denominaba adivinación, fisionomía y predicción de la fortuna, las que en definitiva constituyen diversos métodos de hacer pronósticos. Si decimos predicción, la gente podrá aceptar el término incluso sin plantearse la consiguiente interrogante de si la predicción es exacta o no. Si decimos adivinación, fisionomía o predicción de la fortuna, sin embargo, es poco probable que la gente acepte estos términos porque sus mentes han sido condicionadas por la idea común de que esas son supersticiones. Si se obtienen relativamente buenos resultados o predicciones exactas por medio de la utilización de estos métodos, la gente alega que se debe a la coincidencia y no se pregunta cómo pudo suceder esta coincidencia. Este es un tipo de obstáculo que impide el desarrollo del aprendizaje. No es una actitud apropiada que ayude a desenterrar los tesoros de la cultura tradicional. Una vez que logremos derribar esa barrera y cambiemos nuestro modo de pensar, nuestros ojos se tornarán más perspicaces, de tal manera que podremos percibir las joyas depositadas en lo profundo de la tierra. Aunque nosotros las denominamos joyas o tesoros, realmente se trata de herramientas. Si bien las herramientas para hacer pronósticos son de una importancia relativamente menor, con tal de que nos puedan ser útiles, ¿por qué no usarlas? Si su utilización no obstruye el gran camino, ¿por qué abandonarlas? Los pronósticos son indispensables para la vida y la sociedad humanas. Cualquiera que sea el momento o el lugar, la gente desea conocer el futuro por adelantado. Los pronósticos y la precognición podrían aplicarse en mayor o menor grado, ser relativamente profundas o superficiales, generales o detalladas, y podrán hacer distinción de tiempo, espacio y contenido. La predicción y la previsión, en respuesta a las cuales podrán fundamentarse las medidas apropiadas, constituyen aspectos de la sabiduría humana. La capacidad de hacer pronósticos requiere una comprensión de las leyes naturales por las que se rigen los acontecimientos y los fenómenos. Para ofrecer un pequeño ejemplo, todos saben que algunas horas después de que el sol se pone, volverá a salir por el este, de manera que todos podrán hacer arreglos para realizar las tareas del día durante las horas de la luz y tareas de la noche durante las horas nocturnas. Cuando nos referimos al momento en que ocurrirán los eclipses de sol o de luna, sin embargo, la gente no podrá calcularlos sin ayuda de instrumentos científicos, pero basándose en ellos podrán hacer las predicciones. La realización de pronósticos requiere la consecución de elementos o de información relevante a un determinado asunto y del análisis de los mismos antes de que sea posible obtener alguna conclusión y hacer predicciones. Si la información no es exacta, entonces no hay manera de hacer una predicción igualmente exacta. Esto es de sentido común. La gente no acepta lo que está más allá de los límites de su dominio. Por ejemplo, ¿qué es lo que constituye una información relevante? ¿Es posible lanzar unas pocas monedas, observar las imágenes y a partir de ellas adivinar lo que va a suceder? ¿Qué tienen que ver estos acontecimientos con las monedas? ¿Cómo es posible adivinar el destino de una persona a partir de su rostro, manos y espalda? ¿Cómo puede predecirse toda una vida de una persona a partir de la hora de su nacimiento? La mayoría de la gente alegaría que estas dos clases de información tienen una relación demasiado remota o básicamente son irrelevantes.
La cultura tradicional, sin embargo, posee su filosofía propia y esta base filosófica, la cual es conocida como la teoría de la unidad de la naturaleza y de la humanidad, no ha podido ser nunca efectivamente descalificada. En esta etapa de desarrollo del conocimiento, los tres ancianos magos enseñaron a Wang Liping unas cuantas cosas. Fue precisamente a este proceso al que dedicaron el mayor tiempo y esfuerzo. El lector tiene que recordar que después de que Wang Liping hubo experimentado la muerte, aunque seguía siendo un miembro de los tres reinos inferiores, era ya diferente de las gentes de esos tres reinos. Las prácticas y el conocimiento que los sabios le estaban enseñando tras su muerte no eran lo mismo que antes. Los contenidos y los métodos de transmitirlos estaban teniendo lugar ahora en un nivel superior. Nuestro propio pensamiento tiene que elevarse ahora en forma correspondiente a un nivel superior antes de que seamos capaces de comprender algunas cosas. En cierta ocasión el gran maestro preguntó a Wang Liping si sería capaz de recitar el capítulo 21 del Tao Te Ching, según el anciano maestro le había enseñado con anterioridad. El joven aprendiz comenzó a recitar de memoria. Para el mantenimiento de la gran virtud, solo el camino debe ser seguido. Como un objeto, el camino es abstracto y elusivo. Elusivo y abstracto. No hay imágenes en él. Abstracto y elusivo. Existe algo allí. Recóndito, oculto. Posee vitalidad dentro de él. La vitalidad es muy real. Posee información dentro de él. Desde tiempos antiguos hasta nuestros días, su nombre es el permanente, por medio del cual se perciben todos los comienzos. ¿Cómo sé que todos los comienzos son eso? Mediante esto. El gran maestro preguntó: ¿conoces los significados implicados? Wang Liping replicó: no muy claramente, explíquemelos por favor. El anciano maestro comenzó a explicar. El camino es inmaterial y sin forma. Sin embargo, interpenetra la materia y la forma. El cielo, la tierra, la humanidad y todas las cosas y los seres están unidos en el camino. Debido a que todas las cosas contienen el camino, puede seguirse el rastro de su evolución. ¿Qué aspecto tenemos? Todas las cosas poseen imágenes. Las cosas son yang, las imágenes son yin. Una es la contraparte de la otra. Existe una esencia vital en los seres, una esencia vital que contiene información. Los métodos de observación de los cambios en el universo se denominan aprehender información y aprehender imágenes. Mirar directamente dentro de la esencia vital es el método del vehículo superior. Aprehender imágenes para observar las cosas emparejando el yin y el yang es el método del vehículo medio. La gente común observa los cambios en las cosas basándose en las experiencias. Este es el método del vehículo inferior. El gran maestro le dio entonces una exposición detallada de los métodos de los vehículos medio y superior y enseñó a Wang Liping uno tras otro una serie de los métodos. Los métodos de las 5 artes son todos inseparables de una cantidad de elementos importantes: el cielo, la tierra y la humanidad, yin y yang, el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal. Estos producen también los parámetros cielo y tierra, tallo y rama, del sistema calendárico, así como los 8 tetragramas y las 9 cámaras. De ellos, los elementos más fundamentales son el yin y el yang. El camino produce 1, el 1 produce 2, el 2 produce el 3 produce miriadas de cosas. El 2 es yin y yang, el 3 es cielo, tierra y humanidad. Estos contienen también los 5 elementos, cada uno de los cuales tienen yin y yang. Cuando el caos primordial comenzó a abrirse por primera vez, existía una única energía indiferenciada e inmóvil,
La energía contenía yin y yang y tenía nebulosidad y claridad. La energía clara giró hacia la izquierda y se elevó para producir agua. Luego se volvió fuego cuando hubo llegado el clímax. La energía nebulosa giró hacia la derecha y descendió para producir el metal. Luego se convirtió en agua cuando hubo llegado al clímax. Entre el yin y el yang, en el eje de la subida y el descenso, la energía centrada se convirtió en tierra. En consecuencia, el yin y el yang son las órdenes que rigen todas las cosas, los padres de la evolución, los orígenes de la vivificación y de la extinción, el asiento de la iluminación espiritual. En cuanto a los tallos y ramas calendáricos, existen 10 tallos, cielo, y 12 ramas, tierra. Combinados completan el ciclo de 60 años. Estos tallos y ramas están divididos en yin y yang. Tienen correspondencias en el tiempo y el espacio que son esenciales para las técnicas del cálculo utilizadas en la realización de pronósticos. Los 8 trigramas se construyen mediante cambios espaciales y temporales en las posiciones de las líneas yin punteadas y las líneas yang sólidas. 3 líneas forman un trigrama, 6 forman un hexagrama. Un trigrama está dividido en 3 posiciones, las cuales representan el cielo, la tierra y la humanidad, con una distinción entre las posiciones de las líneas yin y yang. Un hexagrama está también dividido en 3 posiciones que representan el cielo, la tierra y la humanidad, y también se pueden distinguir en posiciones yin y yang. Las permutaciones de los 8 trigramas producen los 64 hexagramas, los cuales se utilizan para representar las miríadas de cosas. Las 9 cámaras son un dispositivo de notación utilizado para completar la disposición espacial de los 8 trigramas en los 4 puntos cardinales de las 4 direcciones intermedias, lo cual, por otra parte, deja un espacio en el centro. Utilizando estos elementos básicos del cálculo basados en su producción mutua y en su extinción, se pueden investigar las leyes naturales de la evolución correspondiente a miríadas de cosas utilizando el presente para examinar el pasado o bien para configurar el futuro. Estas son las herramientas utilizadas por los antiguos con el fin de hacer pronósticos. Existen 2 diagramas de importancia, uno es el diagrama de los 5 elementos y el otro es el diagrama de los 8 trigramas y los 64 hexagramas. El diagrama de los 5 elementos es sumamente sencillo y sin embargo extremadamente importante. Cielo, tierra, humanidad y todas las cosas y seres se hallan contenidos en él. Todos ellos pueden ser explicados por medio de este diagrama. Esta es una parte sumamente importante de la cultura china. Las relaciones fundamentales entre los 5 elementos son la producción mutua y la superación mutua, y son utilizadas en la comprensión de los cambios y desarrollos en el cielo, tierra, humanidad y todo lo demás. En el aprender, uno agrega día por día. En el camino, uno reduce día por día. Dentro del contexto del uso de imágenes para categorizar las cosas, al introducir las leyes naturales de la evolución del universo y todo lo que existe dentro del mismo en un sencillo diagrama, mediante la reducción de todo a yin y a yang y a los 5 elementos, la simplicidad y la facilidad se combinan con la grandeza y la profundidad. Los 8 trigramas y los 64 hexagramas constituyen igualmente un diagrama sencillo, pero sus permutaciones son extremadamente complejas. Existen múltiples formas de disponer de los 8 trigramas y los 64 hexagramas. El I Ching, o el libro de los cambios, representa una de las formas. El texto de este libro ha sido transmitido por entero y han existido numerosos comentarios e interpretaciones que se han venido haciendo durante más de 2000 años en que ha estado vigente. El desarrollo del aprendizaje procede desde lo simple a lo complejo, y luego desde lo complejo a lo simple. En consecuencia, es posible emplear lo complejo por medio de lo simple con un potencial sin límite para el cambio y la evolución. Los diagramas de los 5 elementos y de los 8 trigramas son herramientas para hacer que las imágenes clarifiquen las ideas y el comprender así el camino. La sutileza de su función subyace en la mente. La medicina china, una de las 5 artes, es incomprensible si se prescinde del yin y el yang y de los 5 elementos. Si se toma en cuenta que la medicina china ha venido siendo utilizada durante miles de años, ello constituye un amplio testimonio de la conformidad de ambas teorías en el camino. Al igual que la medicina china, las artes de la adivinación, la fisionomía y la predicción de la fortuna están basadas en el mismo principio, provienen del mismo origen y todas ellas poseen alguna utilidad para la gente.
Los métodos de la fisionomía se basan en los símbolos de las cosas visibles, organizados en categorías y utilizados para determinar las cosas que subyacen a los acontecimientos y a los fenómenos en un nivel más profundo, o bien a cambios y desarrollos a través del tiempo y del espacio. El cielo, la tierra y la humanidad, todos los fenómenos y todos los seres poseen forma y sustancia, de manera que todos ellos tienen imágenes y signos. La gente se detiene comúnmente a observar la superficie de las cosas, sin pensar acerca de lo que representan las imágenes, qué información pueden ofrecer, cómo han evolucionado y cómo seguirán desarrollándose. Los científicos sí realizan esta clase de esfuerzo buscando más conocimiento, en la esperanza de arribar a las respuestas a sus preguntas. La fisionomía u observación de los signos requiere buenos ojos y cerebro activo. El cerebro activo adicionalmente requiere el soporte de la filosofía. Si la filosofía es correcta, conducirá a pensar en la dirección correcta. Si la filosofía es incorrecta, llevará el pensamiento en forma desviada o conducirá a un callejón sin salida. En la antigua China existieron unos cuantos grandes expertos en fisionomía. Yu Fangao, por ejemplo, es considerado uno de los mejores evaluadores de los caballos de todos los tiempos. Se dice que podía ver justo dentro de los huesos de los caballos. Bai Luo fue otro experto caracterólogo de caballos. Incluso escribió un libro sobre el tema que lamentablemente se ha perdido. En los mercados rurales donde se negocia el ganado, existen también algunas personas que saben cómo leer los signos de los caballos y de los bueyes. Cuando el ganado desfila ante ellos, lo primero que hacen es examinar varios puntos clave. Ven cuántos años tiene el animal y luego hacen una evaluación. Todos ellos son caracterólogos en cierto sentido, aunque existen diferentes en el nivel de sus habilidades. Hablando en términos reducidos, todos somos caracterólogos. Cada uno de nosotros evalúa a las personas relevantes, los acontecimientos y las cosas más diversas, haciendo elecciones entre ellas. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto sin examinar las apariencias, sin mirar los signos? Si uno desea casarse, por ejemplo, tiene que ver con quién resultará mejor, quién será más compatible, y en otro momento tendrá que ir al mercado para comprar, tanto si conoce el producto como si no. Uno tiene que mirar el artículo y quedar satisfecho con lo que ve antes de decidir comprarlo. Pero al hacer esto, todavía permanece a un nivel bajo, y no puede ser considerado un verdadero caracterólogo, un especialista en un determinado campo. Desde esta perspectiva, las artes de la fisionomía son sumamente prácticas y nada misteriosas. Por supuesto, la gente todavía conserva una imagen negativa de ella, pensando acerca de la fisionomía en los mismos términos que en la superstición, perdiéndose de esta manera de algo útil. Existen numerosas clases de fisionomía, de las cuales el análisis de las características humanas es una. Esto no se limita a los rasgos faciales, cada una de las partes del cuerpo humano puede ser leída. Las artes más desarrolladas de la fisionomía tradicional, sin embargo, son generalmente de 5 clases, que tratan los rasgos de la cara, las manos, los pies, el dorso, la cabeza, respectivamente. Existió un experto caracterólogo de la dinastía Song, conocido como el caminante del manto del cáñamo, quien transmitió su arte directamente a Chen sin utilizar las palabras. Posteriormente escribió Oda a las maravillas espirituales, Oda a la llave de oro y Canto a la cuchara de plata. Los relatos de Chen Po acerca de su maestro, el caminante del manto del cáñamo, también profundizan en el detalle acerca de la fisionomía. El arte de la fisionomía es una parte importante de la medicina china. El clásico de la medicina china interna del emperador amarillo clasifica a las gentes en 5 condiciones en referencia al yin y al yang. Gente con mucho yin, gente con poco yin, gente con mucho yang, gente con poco yang y gente en quienes el yin y el yang se encuentran equilibrados. El clásico explica igualmente que la gente puede diferenciarse en términos de los 5 elementos y que las permutaciones de los 5 elementos y de los 5 tipos de yin y yang, dando como resultado un total de 25 tipos humanos. La gente tipo madera, por ejemplo, son tez pálida, cabeza pequeña, cara alargada, amplios hombros y espaldas, cuerpo erecto, manos y pies pequeños, son talentosos y buenos trabajadores, pero carecen de fuerza y tienen una cantidad de dificultades con las cosas. Les va bien en la primavera y en el verano, pero no así en otoño e invierno. En el otoño e invierno son sensibles y susceptibles a enfermedades.
La gente que pertenece al tipo madera puede ser dividida en varios subtipos. Las gentes de tipo fuego son de tez rojiza, amplias espaldas, cara afilada y cabeza pequeña. Su andar es firme, pero cuando tienen prisa, su movimiento es inestable. Sus hombros y espaldas son carnosos, son fogosos y muestran poco interés por la riqueza material. Son desconfiados y se preocupan demasiado. Ven las cosas claramente y representan buena cara, pero tienen una tendencia a apresurarse y presentan gran probabilidad de morir violentamente antes de que llegue su hora. Se encuentran bien en primavera y verano, pero no en otoño e invierno, cuando son susceptibles a las enfermedades. Las gentes de fuego se pueden subdividir en varios tipos. Las gentes del tipo de tierra son de tez amarilla, de cara redonda, cabeza grande, hombros y espalda delicados, gran abdomen, miembros bellos, manos y pies pequeños, mucha carnosidad y la parte superior e inferior del cuerpo bien proporcionadas. Su andar es estable, su paso es ligero, firmes de la mente, son altruistas, poco ambiciosos y generosos. Les va bien el otoño y el invierno, pero no la primavera y el verano, cuando son susceptibles a las enfermedades. La gente del tipo tierra se les subdivide en varios tipos. Las gentes del tipo metal son de rostro cuadrado, de tez blanca, cabeza pequeña, hombros y espalda pequeños, manos y pies pequeños, de huesos ligeros, presurosos, serenamente crueles y burocráticos. Se encuentran bien durante el otoño e invierno, pero no en primavera y verano, cuando son susceptibles a las enfermedades. Las gentes del tipo metal se pueden subdividir en varios tipos. Las gentes del tipo agua son de tez oscura, con cara irregular, cabeza grande, mandíbulas anchas, hombros pequeños, gran vientre, manos y pies activos, movimientos poco firmes, nalgas alargadas y espalda delgada. Son irrelevantes, hábiles para engañar a la gente y tienen probabilidad de morir violentamente. Se encuentran bien en otoño e invierno, pero no en primavera y verano, cuando se hallan susceptibles a enfermedades. Las gentes del tipo agua se subdividen en varios tipos. Las clasificaciones generales por la tipología corporal están asociadas a las condiciones estacionales para facilitar la predicción de la ocurrencia de una enfermedad y para efectuar curaciones. Por lo tanto, la fisionomía es muy útil para las artes curativas. El arte de la predicción de la fortuna mediante la fisionomía proviene del mismo origen, pero esta es incluso más detallada en el análisis de las partes del cuerpo. Su función tiene por objeto la predicción de los asuntos humanos, los acontecimientos más importantes de la vida de un individuo o la tendencia en el desarrollo y la evolución a través de los años. Por ejemplo, la fisionomía mediante la lectura tradicional del rostro divide la línea central del rostro en 13 posiciones y también divide la totalidad del rostro en 12 compartimientos: vida, dinero, hermanos, propiedades, hijos, empleados, cónyuges, enfermedad y calamidad, movimiento, profesión, bendiciones y aspecto general. Existen igualmente otros métodos de analizar la cara, haciendo estudios especiales a los ojos, orejas, nariz y boca, las arrugas, lunares, cejas, ojos, oídos, nariz, boca, labios, lengua, dientes, cabello, forma, color, hueso, carne, voz, genio y carácter, son todos ellos tratados con gran detalle. Desde un moderno punto de vista científico, la fisionomía tradicional china parece francamente eficaz en su investigación de esta área. Desde un punto de vista filosófico, puede apreciarse igualmente que la fisionomía china tradicional no es una invención cruda y arbitraria, sino que está interpretada con la filosofía tradicional china de la unidad de la naturaleza y de la humanidad, así como las doctrinas del yin y el yang y de los 5 elementos. En lo referente a la aplicación práctica, sin embargo, existe un vasto rango de diferencias. Hay una gran cantidad de falsos caracterólogos que apenas conocen una o dos cosas acerca de este arte. Realizan lecturas de rostros sin haber hecho ninguna investigación profunda y no logran nada más que meras representaciones. Algunos viven de esto. No obstante, existen otros que son destacados expertos en este arte, gentes capaces de leer los rostros y averiguar cosas acerca de ellas con probada exactitud. En la referida obra, Oda a las Maravillas Espirituales, el caminante del manto de cáñamo escribió que la cosa más difícil de determinar por la fisionomía es si alguien ha de vivir mucho o morirá en poco tiempo.
Esto no se circunscribe solamente al dominio humano y queda únicamente determinado con certeza en un nivel espiritual. Cuando los magos de la Puerta del Dragón enseñaron a Wang Liping la fisionomía, lo hicieron enseñándole no solamente a leer los rostros, sino también las manos, los pies, los abdómenes, las espaldas y las cabezas. En suma, existe un arte de fisionomía para cada parte del cuerpo. Las artes que le enseñaron los ancianos se diferenciaban de la fisionomía ordinaria en dos aspectos importantes. Uno es el tratamiento detallado de cada parte individual. El otro es la práctica del análisis seguido de la síntesis. Un aspecto que se descubre en lugar deberá ser verificado en otra parte. Luego se ensambla un panorama total antes de emitir un juicio. Hablando en términos de la fisionomía de las manos, la mayoría de los caracterólogos se centran en las palmas o en la forma de la mano. El método que enseñaron los ancianos sabios a Wang Liping es mucho más completo que eso. No solamente se examina la mano desde la muñeca a la punta de los dedos, por el anverso y por el reverso. Se realiza el diagnóstico en 5 niveles, desde lo externo a lo interno, las huellas, la piel, la carne, el hueso y la médula ósea. Sobre la superficie del dorso de la mano, por ejemplo, se examinan los poros, los patrones verticales y horizontales para poder discernir a partir de esta exploración las relaciones de las personas con sus antepasados. Esto no forma parte del arte común de la fisionomía, y estas configuraciones no pueden ser apreciadas por las personas corrientes. Tan solo aquellos con un poderoso y profundo poder interior pueden ver tan exactamente y con tal penetración. En nuestros días, las gentes han aceptado la posibilidad de inferir la condición del cuerpo plenamente a partir de la condición de una de sus partes, tratando por consiguiente la enfermedad de esta manera. Esto no es otra cosa que la moderna teoría del universo hologramático. El principio básico de la curación por medio de la acupuntura de la oreja es ver el oído con la totalidad del cuerpo, como los puntos de presión individuales de la oreja correspondiendo con los órganos particulares del cuerpo humano. Si un órgano desarrolla una enfermedad, quedará reflejada en el punto correspondiente de la oreja y se aplicará la acupuntura para tratar dicha dolencia en un punto específico sobre la oreja. La oreja es en consecuencia un holograma del cuerpo humano en su totalidad. Este es un descubrimiento importante que hicieron los chinos a mediados de los años 50. El tratamiento por acupuntura de la oreja despertó el interés en todo el mundo, dando origen a discusiones animadas en el campo de la medicina. En 1980, el chino de nombre Zhang Jinqing publicó un informe extraordinario titulado La red hologramática de los seres vivientes, el cual causó un alboroto dentro y fuera de China. El señor Zhang siguió posteriormente publicando otros trabajos sobre este tema, ampliando los detalles del asunto. En su obra afirma: cada parte del holograma que constituye un ser viviente tiene una posición correspondiente en la totalidad en otro holograma. Cada parte de un holograma más su correspondiente lugar en la totalidad o un lugar no correspondiente en otro holograma es de un tamaño comparable a una entidad biológica que se encuentra en la posición correspondiente. Las leyes de distribución de cada parte en un holograma son las mismas que las de cada parte correspondiente de la totalidad o de otro holograma. Cada holograma contiene la información biológica especial apropiada a cada parte de una totalidad, así como cada punto de otro holograma. Esto es similar a la forma de que en cada fragmento de una foto hologramática contiene la información de la imagen total. En 1973, Zhang Jinqing descubrió un conjunto ordenado de nuevos puntos de acupuntura al lado del segundo hueso de la palma, el cual podía ser utilizado para diagramar y tratar enfermedades en la parte correspondiente del cuerpo. Si bien el segundo hueso de la palma no posee tantos puntos como el holograma completo de todo el cuerpo contenido en la oreja, para un diagnóstico aproximado es más práctico y más popular. Lo que resulta de particular importancia es el hecho de que en ambos casos la teoría descansa sobre el mismo fundamento, es decir, sobre la ley hologramática de los seres vivientes. De la teoría de los seres vivientes como hologramas a la noción del universo total como un holograma no medía más que un corto paso, el cual fue prontamente propuesto por algunos chinos, y cuyo trasfondo cultural se fundamenta en el yin y el yang y en los 5 elementos como una placa hologramática de todos los acontecimientos, de todos los seres y de todas las cosas. Lao Tse afirma: el camino es grande, el cielo es grande, la tierra es grande,
y la humanidad es grande también. E igualmente, la humanidad está modelada en la tierra está modelada en el cielo está modelado en el camino está modelado en la naturaleza. Estar modelado, en alguna manera, significa imitarlo, parecerse a ello, significa encarnar la totalidad de la información como ocurre en un holograma. Si los ojos contienen información acerca de los órganos internos y la oreja es como una forma humana en miniatura que contiene información acerca de la totalidad del cuerpo, no es posible afirmar que las caras y las manos de las personas y por supuesto otras partes del cuerpo contienen igualmente información acerca de la vida de esas personas. Los médicos diagnostican las enfermedades basándose en la observación de partes específicas del cuerpo. Los caracterólogos diagnostican la evolución de los asuntos humanos. Para decirlo en forma sencilla, todo se trata de una cuestión de información, pero los humanos ven humanidad, el sabio ve sabiduría. Cuando los ojos utilizados no son los mismos, la información obtenida a partir de los datos no es la misma, y las conclusiones que se derivan tampoco son iguales. Entre las 5 artes, la que más fácilmente comprende y acepta la gente es la sanación. Luego le sigue la fisionomía y el entrenamiento. La más difícil de comprender es la predicción de la fortuna y la adivinación. El entrenamiento se refiere a métodos comunes de desarrollo. En un sentido estricto, se refiere a las artes marciales, debido a que las artes marciales, tanto las blandas como las duras, han establecido derroteros que pueden ser observados. La gente cree en ellas. Por supuesto, la sanación, la fisionomía y el entrenamiento tienen que ser aceptadas como compatibles con la ciencia, al nivel de los 3 planos inferiores de las personas, los acontecimientos y las cosas, a fin de poder ser comprendidas y aceptadas. Una vez que se trasciende este nivel, sin embargo, al elevarse a los niveles de los 3 planos medios del cielo, la tierra y la humanidad, la gente se siente insegura. Por ejemplo, la acupuntura de la aguja infinita, los mensajes a larga distancia y el uso de los talismanes para curar las enfermedades aparecen ante la gente común como misterios incomprensibles. Poder ver hasta los huesos requiere un nivel de práctica que los caracterólogos ordinarios no pueden alcanzar y en consecuencia la mayoría de la gente probablemente pensará que eso es un montón de tonterías. Las artes marciales ordinarias son simplemente un asunto de fuerza y de técnica. La operación auténtica de poder interior, combinada con la aplicación de métodos esotéricos, resulta de efectos inalcanzables para la fuerza y la técnica ordinarias, de manera que esto también es difícil que la gente le comprenda. Si ahora hablamos acerca de la predicción de la fortuna y de la adivinación, desde el mismo momento en que comenzamos, la gente se sentirá llena de dudas y suspicacia. La mayoría considera la predicción de la fortuna como sinónimo de casualidad. Nadie capta su relación con la inevitabilidad. El pensamiento de la persona ordinaria se detiene aquí. La predicción de la fortuna y la adivinación son artes de pronosticación. La pronosticación o predicción es algo que la gente utiliza normalmente en el curso de la vida diaria. Se puede afirmar que en tanto existe pensamiento, existe predicción, pero los métodos de predicción difieren, las teorías difieren y los resultados también difieren. La predicción tradicional china de la fortuna se utiliza principalmente para predecir la tendencia evolutiva de la vida de una persona, mientras que la adivinación se utiliza principalmente para predecir algo que va a suceder en un momento y en un lugar particulares, o en el caso de un acontecimiento que está a punto de aparecer. El fundamento teórico de la predicción de la fortuna es la filosofía china tradicional de la unidad de la naturaleza y de la humanidad, y de las doctrinas del yin y el yang y de los 5 elementos. Este arte considera el desarrollo de una vida humana individual como un reflejo en miniatura de los desarrollos en el universo, la manera que la evolución del universo determina la evolución de la vida humana. En relación con este punto, las predicciones de la ciencia y la predicción de la fortuna son concurrentes. Si nos detuviésemos en este nivel general, sin embargo, la predicción de la fortuna no surgiría, y la controversia entre la predicción de la fortuna y la ciencia no tendría lugar. Bajo la guía de la filosofía china tradicional, los intelectuales de la antigua China se aplicaron en este asunto buscando cómo una vida humana se relaciona con la evolución del universo y cómo puede predecirse lo que sucederá a lo largo de una vida.
Una de las formas que encontraron los antiguos chinos de llegar a alguna respuesta es el llamado método del cálculo de los 4 pilares. Comenzando el cálculo desde el momento y lugar de nacimiento de la persona, este método constituye una cierta cantidad de modelos de cambio y desarrollo y diferentes con el fin de predecir el curso que el individuo debe seguir en la vida. Aquí es donde surge la controversia entre la predicción de la fortuna y la ciencia. Aquella considera posible predecir esta clase de cosas, mientras que la ciencia considera tales predicciones como carentes de fundamento. En los países desarrollados de Occidente, el nivel de cultura convencional de la gente es relativamente elevado y los conceptos científicos han tomado cuerpo de forma consistente en el cerebro del promedio de las personas. Pero la ciencia no tiene una manera de responder a muchos interrogantes que se encuentran en el dominio de lo convencional. Algunos intelectuales han percibido ya que la ciencia está afrontando una crisis y están comenzando a interesarse en la cultura que está fuera de la ciencia convencional, buscando alguna clase de resolución para estos interrogantes. La predicción de la fortuna es uno de los caminos que están explorando. Aunque el pensamiento científico tiene una gran influencia en China, debido a que la educación no está desarrollada, la influencia de la cultura tradicional permanece en un alto nivel y entre el común de la gente hay un gran número de personas que creen en la predicción de la fortuna. Este es el estado actual de la cultura. Es innecesario decir que, según sea el ángulo desde el cual se percibe, la predicción de la fortuna no es un elemento que se pueda vender barato. La predicción de la fortuna, según los chinos, tiene sus raíces en la era de los estados guerreros, pero la técnica de los 4 pilares no fue completamente sistematizada hasta las dinastías Tang y Song. Las figuras clave para lograrlo fueron Li Wunsheng de la dinastía Tang y Xu Zhiping de la primera parte de la dinastía Song. El señor Li basó sus cálculos sobre el año, mes y día de nacimiento de una persona. El señor Xu agregó otro elemento, la hora. En los calendarios tradicionales chinos, el año, mes, día y hora son representados todos por el sistema de tallos del cielo y las ramas de la tierra. Se disponen de 4 números horizontalmente, con los tallos del cielo arriba y las ramas de la tierra abajo, formando 4 pilares. Hay 8 caracteres en total, de manera que este se denomina el método del cálculo de los 8 caracteres de la predicción de la fortuna, puesto que para los tallos del cielo y las ramas de la tierra representan tiempo y ubicación y contienen en su interior yin y yang, y los 5 elementos abarcan las complejas relaciones de cambios en el cielo, la tierra y la humanidad. En términos científicos modernos, estos 8 caracteres definen la cualidad de la cantidad y la manera que pueden ser utilizados para llevar a cabo extrapolaciones. El cálculo de 8 caracteres en relación con la predicción de la fortuna, conocida como la técnica Zhiping de predicción de la fortuna, es una clase de formato. Existe también el cálculo de la obra de la estrella, el cual constituye otra clase de formato. Este tipo de cálculo es relativamente complejo y en él se disponen de estrellas de círculo para utilizarlas en la predicción del curso de la vida de una persona en cierto detalle. En términos científicos modernos, cada uno de estos diagramas es una placa holográfica independiente. En teoría, no se cuestiona que sea enteramente posible utilizarlos para predecir una vida. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo importante es cómo emplear estos formatos para predecir de manera exacta que va a suceder algo en cierto momento y lugar. Tan pronto como se habla de certeza y concreción, la ciencia expresará su oposición porque considera que la coincidencia es impredecible. Una cosa es si podemos o no lograr este paso y otra si cada uno de los que utilicen estas herramientas pueden o no realizarlo. No deben confundirse estas dos cuestiones. La predicción de la fortuna que los 3 maestros enseñaron a Wang Liping involucra la utilización de varias clases de herramientas de pronosticación al mismo tiempo. Sus mentores le dijeron que la predicción de la fortuna es una metodología por la cual los antiguos comprendían la humanidad. Todos tenemos un destino. El destino es el nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. El destino es los altibajos del individuo dentro de la sociedad. Los cambios sociales son regidos por las leyes naturales que pueden ser rastreadas. Los desarrollos en la vida de una persona obedecen también a las leyes que pueden ser rastreadas. Algunos de estos cambios poseen formas, otros carecen de ellas. La predicción de la fortuna requiere que se investigue cómo captar aquello que tiene forma para percibir lo que no la tiene, ver el presente para predecir el futuro. El cálculo de la obra de la estrella
y otros métodos requieren una lectura cuidadosa. Utilizando el método de los 4 pilares, es posible determinar los puntos más destacados de la vida de una persona y la propia fortuna a través de varias etapas fundamentales de desarrollo y de cambio. Utilizando el método del cálculo de la obra de la estrella, se determinan las posiciones del Sol, la Luna y la Tierra en el momento del nacimiento, así como el ángulo y la dirección de los 5 planetas principales con respecto a la Tierra. Calculando estas relaciones para un año, se pueden predecir acontecimientos importantes de ese año y las relaciones que tienen con la vida de una persona. Los 3 maestros invirtieron mucho tiempo y esfuerzo enseñando la adivinación a Wang Liping. Los fundamentos de la adivinación son también el yin y el yang y los 5 elementos, pero existen numerosos métodos concretos para hacer cálculos. El curso básico de estudio comprende los 8 trigramas. Los confucianistas y los taoístas tienen un gran respeto por el I Ching o el libro de los cambios. Los confucianistas tienen estima por los principios filosóficos contenidos en el I Ching. Durante un periodo de más de 2000 años, se escribieron varios miles de comentarios confucianistas sobre el I Ching, la mayoría de los cuales para explicar los principios filosóficos. Los taoístas estiman las herramientas y los métodos de conocimiento proporcionados por el I Ching, haciéndolo incluso más práctico. Los 3 ancianos maestros siguieron la tradición taoísta al enseñar a Wang Liping el I Ching y en 62 variantes, todas ellas basadas en el formato fundamental de los 64 hexagramas. Entre ellas se encuentran los cambios de plantas, los cambios de animales, los cambios humanos, etc. Todos los acontecimientos y todas las cosas seres pueden clasificarse en términos de los 64 hexagramas. Con el fin de observar y predecir sus desarrollos y sus cambios, en realidad los 8 trigramas y los 64 hexagramas deben ser considerados como un holograma del universo, con la evolución de todas las cosas procediendo según las mismas leyes naturales. Una característica especial acerca de la utilización de los 8 trigramas que los mentores de Wang Liping le enseñaron fue que los debía considerar como una esfera más que como un plano, como se suele entender comúnmente. Los trigramas del cielo y de la tierra son los extremos. Con el fin de poderlos retirar, los restantes 6 trigramas corresponden a arriba y abajo, izquierda y derecha, anterior y posterior, formando así una estructura tridimensional. Todas las cosas y todos los seres, todas las entidades que poseen forma, son inseparables de esta esfera. Otra peculiaridad del método de la utilización del I Ching que aprendió de sus mentores taoístas radicaba en cuanto se requiere adivinar un asunto por medio de un hexagrama. Uno dirige preguntas al hexagrama acerca del tema, de manera que existe una relación anfitrión-huésped, la cual deberá ser correctamente definida a fin de obtener una respuesta exacta. El hexagrama es el anfitrión, el yo es el huésped. Cuando el yo pregunta al anfitrión acerca de algo, es necesario colocar los 64 hexagramas en la parte exterior, formando una gran esfera que rodea al yo. Esta es la relación correcta. Si se considerase al yo como anfitrión y los 64 hexagramas se colocasen en la propia mente y todas las preguntas tuvieran una respuesta subjetiva, entonces, ¿cómo sería posible cuestionarse algo? Cuando se utilizan los 8 trigramas para la adivinación, la dificultad reside en los llamados cambios interrumpidos, cuando surgen a la vez un hexagrama básico, un hexagrama cambiado, requiriendo de una interpretación a fin de comprender lo que está diciendo. La interpretación requiere aprendizaje, experiencia y poder de pensamiento asociativo, de manera que se puedan eliminar las respuestas imposibles y elegir una respuesta factible. Existen también otros sistemas de adivinación, incluyendo el notable ocultamiento en la puerta de la suerte, una de las artes secretas de la cultura tradicional china. La técnica de pronosticación es muy profunda, imposible de aprender mediante un estudio individual sin contar con un guía esclarecido para dar las instrucciones personales necesarias que la hagan realmente útil. Desde tiempos antiguos, por lo tanto, son muchos los que han conocido el nombre del arte, pero son pocos los que han logrado llegar a dominar. Aquellos a quienes les ha sido posible emplearlo fueron todos grandes personajes de la historia, gentes que realizaron grandes obras con su ayuda. La forma básica de ocultamiento en la puerta de la suerte es igualmente un holograma. Este incluye el cielo, la tierra y la humanidad y los espíritus, en una sola matriz, y toma en cuenta las variantes relaciones del yin y el yang y de los 5 elementos. Con ello, se descubre la buena o mala fortuna en momentos y lugares particulares con el fin de guiar
las acciones de las personas. Este sistema está interpenetrado por la filosofía de la unión de la naturaleza y de la humanidad. Trata sobre cuestiones de necesidad o de inevitabilidad, cuando las personas deben ajustarse a ciertas condiciones cuya ocurrencia puede ser predicha. Estamos ante un asunto de inevitabilidad o de necesidad, no de coincidencia. La predicción de la fortuna al estilo chino cuenta también con un libro muy popular titulado Cálculos espirituales del tablero de hierro, del cual existen numerosas versiones distintas. Esta obra atribuida a Xiao Jin, famoso erudito de la dinastía Song, porque utiliza un método especial del cálculo publicado por Xiao Jin en otro trabajo famoso. En realidad la mencionada obra, con sus contenidos tan sumamente complejos, no es el trabajo de un solo autor. Con una sola construcción compleja, este libro es un compendio de conocimientos, técnicas, terminologías y métodos acerca de muchas facetas del arte tradicional chino de la pronosticación. Algunas de las declaraciones contenidas en él están redactadas en forma muy elegante, en cambio otras son simples y crudas. El método de realizar las consultas es muy difícil y la manera críptica de expresión es sumamente difícil de comprender si no se cuenta con un considerable entrenamiento en literatura e historia clásicas. Por estas razones, aunque la obra es ampliamente conocida, son muy pocas las personas capaces de utilizarla. Al tiempo que los tres ancianos maestros le enseñaban a Wang Liping cada una de las artes del desarrollo del conocimiento, le advertían que estas 5 artes debían ser practicadas por medio del camino, utilizándolas para ayudar a la gente, para dar soporte al camino, para comunicar al camino. Esto es lo básico. Las artes son derivaciones. El camino es el cuerpo principal. Cuando uno se desarrolla en el camino, la inteligencia se amplía y no se hace difícil aprender técnicas. Cuando el camino es sublime, las técnicas también son sublimes. Este principio se torna más evidente cuando se trabaja con el dispositivo superior. Wang Liping comprendió lo que sus maestros querían decir, aun cuando estaba muy interesado en aprender las artes y había invertido mucho tiempo y esfuerzo en ellas. En ningún momento se había separado de la esencia básica del camino. Posteriormente comprobaría la veracidad de la advertencia de sus maestros ante la experiencia real. Cuando tenía que tratar con pacientes que se encontraban seriamente enfermos o cuando debía enfrentarse en casos difíciles sin precedentes, un gran maestro lo instruía en sueños, enseñándole artes extraordinarias e indicándole cómo debería curar estas enfermedades particulares. En ese tiempo, desde luego, poseía ya la capacidad de la comunicación espiritual. Después del desarrollo del conocimiento, los ancianos enseñaron a Wang Liping a purificar el espíritu. Fin del capítulo 10.